¿Cómo están? Muy buen sábado para todos. Bienvenidos al encuentro semanal de los docentes privados, el programa de la familia de Córdoba. Y hoy para hablar sobre el trabajo. Nos vamos a meter en el mundo laboral. Pero antes, atención, porque ya mismo tenés que ir aquí a nuestra fanpage de Identidad Privada porque estamos regalando el próximo sábado un marquís de Oreo de las chicas de Manduca, así que tenés que dejarnos allí en la foto donde ves la torta, nos dejás tus datos, ponés me gusta a las páginas y estás participando por esta bomba de chocolate que vamos a regalar el próximo sábado en Identidad Privada. Decíamos que vamos a hablar sobre el trabajo y vamos a analizar las nuevas formas de trabajo y en qué condiciones estamos los trabajadores hoy aquí en Córdoba. Y además vamos a tratar un caso en primera persona de un docente que ha sido despedido y ahora ha sido reincorporado a su lugar de trabajo. Este es el tema del día. Bienvenidos. Vamos a hablar entonces sobre el trabajo y la situación en la que están hoy los trabajadores cordobeses, los trabajadores argentinos, y por eso estamos acompañados. Muchas gracias, Omar Sereno, ministro de Trabajo, por estar aquí con nosotros, Gerardo Bernardi, secretario de prensa de SADOP, de la seccional Córdoba, la representación de los docentes privados. Bueno, la verdad que hablar hoy en día de trabajo es un mundo bastante amplio, ¿no? Me cruzaba los otros días una colega y me decía, yo estoy re bien, yo estoy bárbaro en mi empresa ha repuntado, estoy cobrando más, y a su vez despidos, gente sin trabajo, precarización. ¿Qué análisis hacen ustedes de la situación actual del trabajador? Bueno, sin duda que el mundo del trabajo está atravesando un contexto de complejidad y yo diría un tono crítico, en un contexto donde la situación económica, la situación macroeconómica está generando una serie de efectos negativos, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de horas de trabajo, caída de la producción, es decir, una serie de factores que están directamente vinculados a una situación de alta inflación por un lado y una fuerte caída del consumo producto de la recesión en que estamos. Por lo tanto, el contexto en general, más allá de que alguien pueda decir que le va más o menos bien, es un contexto de complejidad, es un contexto de dificultad y tememos que se va a mantener en el desarrollo del tiempo en la medida que la crisis no encuentre un cauce para comenzar a revertirse. Gerardo, ¿y los docentes? ¿En qué situación se encuentra el docente hoy? Los docentes tampoco escapamos, digamos, a la coyuntura social, económica general, con la participación del Fondo Monetario Internacional y sus recetas recesivas, han ajustado y achicado fuertemente el presupuesto a nivel de educación. Sí han caído muchos planes socioeducativos, digamos, en virtud de la receta tampoco permitieron la constitución de los ámbitos paritarios, que son los ámbitos naturales que los trabajadores tenemos con los empleadores, en este caso a nivel nacional, la paritaria federal docente, para hablar, además de actualización salarial, digamos, hablar de otras cuestiones inherentes, digamos, a la currícula y al calendario pedagógico, ¿no? Córdoba particularmente, digamos, no se ha sentido tanto el impacto en virtud de la cláusula gatillo que se ha venido aplicando desde febrero, que es cuando se inició el acuerdo hasta la fecha, da un acumulado aproximado del 36%, que de alguna manera lo han compensado con el bono compensatorio. Compensa pero no actualiza, porque hay que recordar que solamente es un pago único por única vez, no es remunerativo, se paga en negro, es como una suerte de bono navideño, de plus vacacional, que solamente va a servir para los meses en que se percibe, porque en el mes de febrero nosotros vamos a tener el mismo salario que percibimos en noviembre, es decir que claro, no se va a ver impactado en las negociaciones salariales del 2019, ¿sí? Para rediscutir a partir de ahí desde un piso salarial mayor las negociaciones del 2019. Claro, los dos hablan de inflación y no podemos hablar de trabajo y no hablar de inflación y de poder adquisitivo porque justamente el trabajador ha perdido poder adquisitivo. Esta semana leía que las ventas han caído un 12% en Córdoba y digo, ¿cuáles son los sectores que son más perjudicados en este momento y cuáles son los sectores que miran con un poquito más de esperanza el 2019? Bueno, sin duda que la inflación
corroe el poder adquisitivo de los ingresos de la gente, sea de los sectores asalariados, los sectores dependientes que perciben salarios por sus actividades dependientes, los salarios fijos, como aquellos trabajadores que trabajan por su cuenta, de manera autónoma o de manera autogestionaria. Si nosotros, como decía el profesor recién, entendemos que los trabajadores ponen precio a su trabajo en las negociaciones o en las rondas paritarias, evidentemente las paritarias siempre se constituyen a posteriori de la evolución de los precios, por lo tanto siempre se corre desde atrás. Es clave que las políticas económicas encuentren un anclaje y que la inflación comience a ceder para que el poder de compra vaya recuperando. Y evidentemente también va a ser clave que vuelva a haber confianza y vuelva a haber un esquema dentro del conjunto de la economía, especialmente en el esquema de tasa de interés, donde la gente pueda volver al consumo, donde los trabajadores puedan tomar nuevamente crédito, donde los empresarios puedan tomar riesgo de ampliar sus producciones. Hoy es muy difícil, creo que nadie gana en este contexto, al menos nadie desde el sector productivo. Probablemente quienes estén en una posición de mayor ventaja son los que tienen algún vínculo con el sistema financiero o han hecho del esquema financiero un medio de ganancia, pero creo que el sector productivo en este contexto no tiene buenas noticias y va a haber que seguir esperando que esto se regularice un poco. Les quiero preguntar también sobre las nuevas modalidades de trabajo, porque digo, la tecnología avanza y a su vez también hay una necesidad de tener trabajo y de sobrevivir. Y me imagino y pienso, digo, en los deliveries, por ejemplo, de este momento, o en la gente que trabaja freelance, donde ha cambiado la concepción del trabajo tradicional. ¿Cómo se representa, cómo se acompaña a este trabajador? Bueno, es interesante la pregunta, Julia, porque estamos en una nueva etapa del capitalismo global y debemos entender el capitalismo como un sistema económico que procura obtener ganancias, maximizar las ganancias de una manera rápida, de una manera fácil, de una manera masiva y, si es posible, con el menor costo. Evidentemente que en esta nueva etapa, que algunos la denominan la cuarta etapa de la revolución industrial, la aparición o la incidencia de la revolución científico-tecnológica, el mundo de la nube, la web, va permitiendo que se vayan incorporando en las diversas actividades, tanto en el sector industrial, en el sector de los servicios, inclusive en actividades como la docencia, que se comiencen a utilizar herramientas tecnológicas que evidentemente van modificando las formas del trabajo. Es decir, el trabajo cambia cada vez que cambia el método con que se trabaja. Desde la evolución del trabajo humano, antropológicamente hablando, de un hombre golpeando con un hueso una piedra, a alguien que hoy, veía hoy que hay en China se presentaba un periodista virtual hablando de deportes, haciendo un análisis deportivo. Evidentemente ha pasado mucho. Y esas formas de trabajo, sin duda, nos traen, diría yo, la responsabilidad por un lado, el compromiso y la obligación por el otro, de que son formas que hay que intentar regular. Regularlo desde el Estado, regularlo desde el ordenamiento que hagan las organizaciones sindicales cuando corresponda, porque corremos el riesgo de una profunda deshumanización, de una terrible dependencia del ser humano con respecto a la tecnología y en términos laborales que esas sean las nuevas formas de explotación y precarización laboral. Va a llevar, y este es el gran desafío, y yo creo que aquí juega fuertemente la educación y el rol de los docentes. Tengo acá al profe y digo, creo que esto lo vamos a compartir, el rol que pueda cumplir la formación, la educación, la capacitación, la formación profesional, para que la gente pueda ir alcanzando los estándares que estas nuevas formas de trabajo requieren. Totalmente, Gerardo. ¿Cómo ves esto? Digo, las aulas virtuales, las carreras a distancia, ¿cómo ha influido también la tecnología en la educación? Sí, es que la invasión tecnológica fuertemente ha arrancado, digamos, por la parte comunicacional. Hoy a un docente empleado por una universidad privada, digamos, atrás de una computadora atiende al mismo tiempo a cientos y miles de alumnos que ni siquiera conoce en cualquier punto del país. Yo creo que, y coincido totalmente con Omar en este criterio, yo creo que hay que hacer una mesa plural, participativa, digamos, de todos los ámbitos afectados por la invasión tecnológica.
Yo creo que educadores, el Estado, a través de educación, de trabajo, el mundo académico, el mundo científico, me pareciera que debiera estar sentado en una gran mesa a los efectos de, digamos, procurar que no se deshumanice la tarea. Particularmente en el tema de educación, nosotros lo vemos ahí en el ámbito universitario. Nosotros tenemos muchos compañeros docentes, digamos, empleados precariamente, ¿sí?, en condiciones de monotributistas, que es una figura que obviamente nosotros rechazamos porque en la educación privada o sos titular o sos suplente, y disfrazan, digamos, la relación laboral del monotributo para, digamos, maximizar sus ganancias, porque como es una relación de empleo precaria, a sus docentes en este caso no les pagan vacaciones, tiene una grilla salarial que no tiene referencia, los aportes jubilatorios, digamos, son desregulados, lo que es, tampoco pagan aguinaldo. Y me imagino también cómo controlar el tiempo, porque con esto de la red y el aula virtual, un docente necesita estar las 24 horas del día disponible. Habría que desarrollar un nuevo marco normativo que se ayorne, digamos, a los cambios sociales. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero les quiero preguntar sobre los índices de pobreza que también son preocupantes. El fin de semana pasado nos visitaba también una dirigente, estaba Carmen Nebreda aquí con nosotros y decía, hablamos de pobreza todos, pero realmente el que no siente el ruido en la panza y no tiene hambre no puede hablar de pobreza. ¿Qué mea culpa, qué reflexión, qué autocrítica se hace, digo, desde el gobierno, desde el ministerio, desde el sindicalismo, con respecto a la realidad que están viviendo hoy los trabajadores? Yo creo que el tema de la pobreza es un tema en la Argentina, creo que es una deuda de la democracia. Sin duda que un punto de inflexión de fuerte incidencia negativa fue el proceso, el mal llamado proceso de reorganización nacional, que destruyó no solo el tejido social, sino destruyó el tejido productivo. Nunca más nos recuperamos íntegramente, creo que la democracia en esto tiene deudas. Cuando digo la democracia, digo el conjunto de la sociedad, y después veremos quiénes tienen mayor responsabilidad en ese juego. Sin duda que la clase dirigente en esto va a tener mayor peso en la responsabilidad. Pero creo que es un tema que debemos abordarlo con muchísima responsabilidad, muchísima seriedad, con muchísima política. Creo que debemos reordenar, debemos tratar de recuperar la mayor cantidad de gente que tengamos en situación de vulnerabilidad, generar un sistema político que dé oportunidades, porque la pobreza no es solo no tener acceso a bienes materiales, sino tener acceso a las oportunidades para poder salir del lugar en que estoy. ¿En el sindicalismo? En el sindicalismo en general también, yo creo que tenemos que hacer un mea culpa respecto del nivel de protección y de defensa, digamos, de la dignidad del laburante. Yo creo que para eso debemos hacer un fuerte replanteo interno. Yo creo que los sindicatos tenemos que trabajar fuertemente por nuestra transparencia, por nuestra pluralidad en la participación, por la participación activa de los afiliados. Digamos, el común de la gente suele entender que los sindicalistas a nivel dirigencial son quienes desarrollan las políticas, y en realidad lo único que hacemos nosotros es ser las escuchas y los brazos ejecutores de los reclamos de nuestros compañeros. En tanto, digo, nuestros trabajadores no nos acompañen en los reclamos, en las movilizaciones, y de alguna manera no permitan generar cierta intensidad en el juego de poderes entre el Estado y la patronal y el mundo del trabajo. Yo creo que al ser el eslabón, digamos, más débil, siempre vamos a ser, digamos, los más perjudicados. Bueno, el diálogo, entonces, sí, el diálogo ante todo. Les agradezco mucho a los dos por haber estado aquí, y los invito ahora en el corte a comer estas exquisiteces que nos traen los chicos de Manduca. Muchas gracias. Pausa, ya venimos.